Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Para mí es un placer poder retomar con ustedes este año académico. Bienvenidos a noveno grado. En esta oportunidad vamos a a explicar cómo es el desarrollo de la guía en cuestión, la primera guía de sociales de este periodo y una de las tres primeras de este periodo que ustedes van a trabajar. Entonces, a continuación, lo que haré es proyectar la guía y la explicaré brevemente qué es lo que tienen que hacer paso a paso. Como ustedes pueden ver en su pantalla, lo primero que van a encontrar, además de los datos básicos del encabezado, es una serie de información sobre lo que deben hacer como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer como tal? Hay tres videos de un recurso llamado Aulas sin Fronteras, que es del cual parto para emplearlo. Obviamente no aplico la guía tal cual por el contexto, por el tiempo que estamos manejando, pero me interesa que si ustedes pueden ver estos cuatro videos muy interesantes, en la medida que es una contextualización de todo lo que ustedes también van a leer con imágenes y demás cosas. Entonces, los invito a que por favor empleen ese recurso. ¿Qué deben hacer? Si lo descargan en su celular, en su computador, dar clic en el hipervínculo, es decir, en el link. Y si no, pues lo transcriben en un subexplorador y lo pueden ver. Son links de YouTube. Bueno, además de eso, después de eso, si no logran ver los videos, no se preocupen. Lo importante es que es un complemento. Bueno, dice, a continuación realiza la lectura del texto Primera Guerra Mundial, el comienzo del horror, respondiendo a las preguntas que aparecen al final de este texto. Entonces, ustedes, como pueden dar cuenta, es un texto de unas 6 páginas, si no me equivoco, sobre la Primera Guerra Mundial, una contextualización general con mapas y todo lo demás, en donde ustedes van a leer y tan pronto terminen de leerlo, ustedes van a encontrar al final unas preguntas. Van a hablar de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Las preguntas de análisis son las siguientes, son 8, están en la última página. Primera, ¿cuáles situaciones se tenían que haber dado para que los aliados, imperios centrales, hubieran ganado la Primera Guerra Mundial? Segunda, ¿qué consecuencias tiene un nacionalismo extremo? ¿Sí? Voy a explicar una por una. ¿Cuáles situaciones se tenían que haber dado para que los aliados, imperios centrales, hubieran ganado la Primera Guerra Mundial? Lo que nos está preguntando el texto es cuáles eran las situaciones o qué debió haber ocurrido para que aquellos que terminaron perdiendo la Primera Guerra Mundial la hubieran ganado. Segundo, ¿qué consecuencias tiene un nacionalismo extremo? Explique con relación a los acontecimientos de la Gran Guerra y la posguerra. Como ustedes pueden ver, la Primera Guerra Mundial fue y auspiciada por el nacionalismo, es decir, una especie de fanatismo por el país de origen, en donde el país de origen de uno prima por encima de todos. Es, por ejemplo, decir que porque soy colombiano, Colombia es el mejor país porque yo soy colombiano y ya. No, hay países que podrán ser mejores, peores, pero no podemos por eso creernos que estamos por encima de las demás personas y pisotear su integridad, algo que terminó llevando el nacionalismo de aquella época. Bueno, tercera, ¿piensa usted que en la diplomacia debe primar la información secreta? Justifique su respuesta. Es decir, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial y todo lo demás, la diplomacia se activó por todos los extremos del mundo conocido y sobre todo en la parte de Europa, que fue el continente central de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta cuestión diplomática, ¿sí? Las relaciones que poseen diferentes países en donde intercambian información y realizan tratados, debe ser algo secreto o por el contrario debe ser algo de abierto al público, de conocimiento público. Justifiquen su respuesta a partir de la temática. Cuarto, ¿cómo se complementa la economía y la política de un país? Entonces, ustedes van a reflexionar a partir de esta situación, cómo es, a partir de la situación de la Primera Guerra Mundial, cómo es que la economía, ¿sí? Y la política de un país se complementan. Cómo es que el orden político y la estabilidad política depende de un orden y una estabilidad económica. ¿Será que la economía va por un lado y la política por el otro? ¿O por el contrario, política y economía son dos aspectos que se complementan en todo gobierno de turno? Entonces ustedes van a ver eso en la Primera Guerra Mundial y de hecho cuando en 10.º extremos a economía y política se darán cuenta que toda decisión económica tiene consecuencias políticas y toda decisión política tiene inclusive consecuencias económicas. ¿Bueno? Entonces hay que tener eso presente, ¿bien? Quinto, ¿cómo justifica usted la revolución de Lenin en Rusia? Ya esta es temática de la revolución rusa, ¿sí? Entonces ustedes van a ver el contexto de la Rusia zarista, es decir, el final de ese imperio ruso, y van a ver, ¿se justificaba la revolución rusa? ¿Por qué se justificó ese acontecimiento? Bueno,
Sexto, ¿cómo se diferencia el totalitarismo de una dictadura normal? Hay dos aspectos. La dictadura es un modelo político en donde una máxima autoridad manda, ¿sí? Sin tener ningún contrapeso. Ejemplo, aquí en nuestro país manda el presidente, pero su contrapeso es el Senado y a su vez las altas cortes y demás entes de control. Cuando estamos en una dictadura, quien manda no tiene ningún contrapeso. Su máxima es la máxima autoridad de todos los aspectos, ¿bien? Pero el totalitarismo será lo mismo que una dictadura normal a partir como la expliqué, o tendrá inclusive algo, es menos o más radical, para que lo vayan entendiendo, ¿bien? El texto les dirá, por favor. Séptimo, qué sucede cuando una ¿qué sucede cuando una generación se deshumaniza por su experiencia en la guerra? ¿Qué ocurre cuando después de haber vivido, presenciado el horror, lo peor, una población, ¿sí? Pierde los valores tradicionales que tenía por culpa de esa deshumanización que trae esas experiencias de guerra? Eso fue algo que ocurrió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo verán y lo leeremos durante el transcurso de este periodo, ¿bien? Octavo, ¿cómo puede un joven que ha peleado en una guerra retomar su vida cotidiana? ¿Cree usted que logra retomar su vida anterior? ¿Ustedes creen que una persona joven de alrededor de 20 años, sin mayor experiencia de vida, después de haber presenciado los horrores de una guerra, vuelve a ser el mismo cuando por fin logre sobrevivir a estos acontecimientos y retomar a un ritmo de vida entre comillas normal? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Logrará hacerlo o no? Entonces, ustedes tienen estos puntos reflexivos en torno a esta temática y sobre la lectura para responder. Bueno, saben que ahí está la guía, cómo me pueden entregar los trabajos, como siempre me lo habían entregado por WhatsApp o por mi correo, eh, por medio de fotos, lo pueden hacer directamente en un archivo Word. Lo que espero es que sean trabajos individuales porque la idea es que ustedes se supone que estamos descuidando y no deben estar haciendo trabajos grupales, ¿sí? Y mucho menos que el mismo trabajo sea el de todo el salón, peor aún. Bueno, por favor, cuídense mucho, espero que estén muy bien, esfuércense mucho porque estas preguntas son de índole particular. Bueno, ahí están todos los datos, mi correo, mi número de teléfono, el plazo saben que es hasta el viernes. Entonces, no siendo más, quedo atento a cualquier duda que tengan, me escriben y con mucho gusto les aclaro. No siendo más, les deseo lo mejor, que tengan una feliz tarde, espero que estén muy bien. Cuídense mucho.